Mi nombre es John Snyder Garzón Barreto y junto a mi compañera Diana Alejandra Hurtado Hernández presentaremos el tema del pensamiento clásico y el pensamiento fisócrata. ¿Qué es el pensamiento clásico? La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en una idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. Los economistas clásicos se oponían a la intervención del gobierno en el que el mercado a través de los controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que altera su normal funcionamiento. Origen del pensamiento clásico. El inicio de este pensamiento clásico se suele fijar en el año 1766, cuando se publicó la obra de Adam Smith, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Su desarrollo posteriormente se vio marcado en una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Ver orígenes de la economía. Algunos de los economistas que se asociaban a la economía clásica son Adam Smith, Jean Baptiste, David Ricardo, Francois Quesnay, Thomas Malthus, Frederick Bastiat y John Stuart Mill. Principios básicos de la economía. La política monetaria es ineficaz. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima de los recursos. La política fiscal es ineficaz. Bueno, de esta se puede decir que el gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. De hacerlo solo genera ineficiencia y obstaculizará alcanzar el equilibrio del mercado. Y por último, el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. Los precios se ajustan de manera natural al alza de baja, incluyendo los salarios que los mercados logren en su equilibrio. Objetivos del pensamiento económico. El foco de la atención son grupos o clases de individuos. La economía clásica o llamada economía política estudia lo que determina los salarios recibidos por los trabajadores, en generalmente más que todo trabajador individual recibe o que ocasiona que la tasa de la ganancia suba o baje más que los factores que ocasionan la ganancia de una empresa particular, etc. Interés en la generación e incremento de la riqueza general o de las naciones, lo que ahora se conoce como crecimiento económico. El aumento en la riqueza era conceptualizado debido a la generación desde los tiempos de los fisócratas, se llamaba plusvalía. Por ejemplo, el resultado de la producción agrícola es generalmente superior a la semilla usada. Prosigue. Sus principales autores fueron Adam Smith, que uno de sus aportes fueron, como lo dije anteriormente, el libro de la riqueza de las naciones, en el que venía uno de los aportes que el hombre tiene el impulso natural de la ganancia, también tiene el bien social, y utilizamos un mecanismo perfecto para la administración. Ya tenemos a David Ricardo, que daba un análisis de la renta y de la tierra, del desarrollo de la teoría libre de costos comparativos. Después sigue Karl Marx, que él fue el que manifestó el comunismo, el Capital, también el periódico de New Riversong y el origen de la familia, de la propiedad y el Estado. Eh, ya seguimos con Thomas Malthus, que él fue el creador de la teoría de la renta y de la población, desarrolló la teoría también de los ajustes
entre las demandas y la oferta, y también dio el crecimiento poblacional a la capacidad de la Tierra. Por último tenemos a John Maynard Keynes, que descubrió una nueva manera de ver la macroeconomía en el mundo. El objetivo principal como tal es... Prosiga, compañero. Prosiga, prosiga. ¿Qué es el pensamiento fisiócrata? La fisiocracia, nacida en 1750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre, una corriente basada en la que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen a parte del término fisiócrata, physis, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo. Origen de la fisiocracia. La fisiocracia, como se denomina a esta corriente, fue una escuela de pensamiento económico, fundada en el siglo XVIII por el economista francés Francois Keynes. Esta corriente nace y se desarrolla exclusivamente en Francia, como respuesta al mercantilismo y su ideología. Los fisiócratas creían un fenómeno natural del mercado que garantizaba el buen funcionamiento del Estado sin necesidad de que un Estado interviniera en él. Entre sus expresiones más reconocidas se encuentra el término laissez-faire, frase que en francés significa dejar hacer. Ideas fundamentales de la fisiocracia. En primer lugar, la ley natural, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento del mercado sin la necesidad de que lo intervengan. En segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura, muy practicada en la economía por aquel entonces, era la única fuente de productos netos. Principios de la fisiocracia. La propiedad privada. Para los fisiócratas, la propiedad privada era un derecho fundamental, pues aspiraban a la garantía total del derecho a que el hombre pudiese poseer lo obtenido con su propio trabajo. A la propiedad privada la sigue el cuestionamiento del sistema mercantilista y la defensa que hace del comercio exterior como fuente de riqueza. Los fisiócratas consideraban el comercio exterior como un trueque, el cual era una fuente de riqueza estéril. Con esto, no es que los fisiócratas rechazasen el comercio, pues consideraban que toda la actividad económica era relevante. También se encuentra entre los principios, aún habiendo sido mencionados superficialmente en la creencia de la ley natural, el liberalismo económico, o lo que los fisiócratas hacían referencia en la expresión laissez-faire. Por último, se encuentra lo que los fisiócratas denominaban como impuesto único. Para los fisiócratas, la mejor manera de gravar como impuestos a una economía era la de gravar con un impuesto único directo al producto neto. Críticas de la escuela fisiócrata. Entre las teorías más polémicas para estos autores estaba la de la producción agrícola como única fuente de riqueza, pues esto último la subestimaban con estudios en los que trataban de demostrar la pobreza de aquellos países que primaron la producción agrícola frente a la industrialización de la economía como método de desarrollo. También fue criticable por estos la idea de un impuesto único, así como la visión de los fisiócratas acerca de la intervención del Estado. Bueno, principales autores. Francois Keynes fue el creador de la escuela fisiócrata, en la que se sostenía que la agricultura era el único medio para generar riquezas en un país, basándose en las experiencias de Inglaterra. Fue un médico francés del siglo XVIII. Parece que uno de los primeros que Keynes fue el jardinero de su padre. Victor Riquetti, partidario de la fisiocracia, se mostró favorable a la implantación de un impuesto sobre la tierra. Se opuso al sistema de arrendamiento de los impuestos y fue el único miembro de la escuela fisiocrática que planteó la cuestión de la importancia de la industria. Pierre Samuel Dupont de Nemours fue un discípulo de Francois Quesnay. Defendió las teorías fisiocráticas desde la publicación de su obra de la exportación y la importancia de los granos. Pierre-Paul Mercier,
cocinó la libertad económica y la eliminación de las reglamentaciones de los monopolios. Se le atribuye la famosa frase de laissez-faire. Laissez-faire no escribió ninguna obra específica sobre temas económicos, aunque sí diversos artículos. Y por último, Nicolas Baudin, fundador del periodo en Meris, expositor sistemático de la teoría fisiocrática del lujo, en su cuadro económico de la señora. Listo, muchas gracias.